Si quieres estar tranquilo al vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte. Somos tu experto inmobiliario con servicio de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta o alquilar de tu inmueble. Si tienes dudas sobre derecho civil, fiscal, divorcios, herencias o cualquier otro aspecto legal, en Grupo Horizonte te brindamos una ayuda integral con gestión terminada en notaría. Consigue tu objetivo con la mayor rentabilidad posible de la mano de Grupo Horizonte. En Dental. Bien, pues este viernes nuestra tertulia la queremos dedicar para hablar de la educación pública, porque hay varios sindicatos que han convocado huelga educativa el 29 de mayo. También han convocado huelga general para ese mismo día, para el próximo viernes. La huelga educativa la han convocado contra las políticas del gobierno de Carlos Mazón. Quieren derogar esa ley de libertad educativa del Partido Popular y quieren reducir las ratios. Son las principales reivindicaciones. Y en la huelga general de todos los sectores quieren ir contra la gestión de Carlos Mazón. Por eso tenemos a uno de los representantes de los sindicatos convocantes, Jonathan García, del STPB y miembro también de la Intersindical. Bienvenido, Jonathan. Y le acompaña Sergio Avilés, quien es representante de la Asamblea de Docentes de Elche, que se constituyó hace poco tiempo, un año lleváis. Un año y pocos meses. Una asamblea de docentes que apoya los motivos de la huelga educativa. De la huelga general ya lo dejamos en el aire porque no hay ningún invitado de otros sectores. Nos hablará Jonathan de por qué. Y también queríamos invitar a los padres y madres y hemos podido conseguir a la presidenta de la Confederación Valenciana de las Federaciones de Asociaciones de Alumnos, de Padres y Madres de Alumnos de la Comunidad Valenciana y además miembro de otra asociación de padres y alumnos que es la Gabriel Miró, la FAPA Gabriel Miró. Sonia Terrero, bienvenida. Muchas gracias. Bien, pues empezamos con Sergio Avilés, que es profesor del Instituto Sisto Marco y se tiene que ir en unos minutos. Sergio Avilés, ¿por qué apoyáis la convocatoria, esta convocatoria de huelga para el 29 de mayo? Bueno, nosotros tuvimos una asamblea justo este martes pasado y tuvimos ahí un debate. La asamblea de docentes, como has dicho, lleva poquito tiempo, o sea, llevamos poco tiempo organizándonos, pero de momento pues, estamos muy contentos porque hay muchos representantes de los docentes, de prácticamente todos los institutos de Elche y de muchos coles. En esa asamblea tuvimos nuestro debate y entendemos que, pese a que la huelga en este momento sí que sí que se ha convocado con cierta precipitación, sí que entendemos que hay motivos más que suficientes para apoyar la huelga. Pero ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis vosotros los docentes? O sea, ¿Tan mal estáis para ir a la huelga? Claro, nosotros entendemos, y esto, o sea, como nosotros lo valoramos en nuestra asamblea, es que entendemos que el motivo central de la convocatoria de esta huelga no solo es educativo, el motivo central es pedir responsabilidades penales y políticas porque hay una situación, no sabría si decir anómala, hay una situación curiosa cuando, con el tema de la DANA, pedir responsabilidades políticas y penales con el tema de la DANA. Creemos que el tema central es ese. Pero que lo que se esconde detrás de eso es que vivimos dentro de unas estructuras y dentro de un modelo donde se prioriza, antes que la educación, la sanidad, las personas, se prioriza intereses políticos e intereses personales. Entonces, para nosotros es una anomalía que, primero, habiendo los muertos que hubo con la DANA, y segundo, o sea, que creemos que la responsabilidad no es solo de Mazón, por nuestra parte, con esto. Creemos que esto va mucho más allá. Creemos que es necesario exigir exigir responsabilidades para los que están ahí gobernando. Entonces, primero eso, y después que al final hay institutos que todavía tienen problemas, hay familias que todavía tienen problemas, hay alumnos que no pueden estudiar en condiciones normales en estos momentos. Eso no es solo responsabilidad del gobierno autonómico, sino que también nosotros creemos que hay responsabilidades políticas que van mucho más allá y además entendemos que tiene que ver con un modelo que no prioriza las cosas importantes. A partir de ahí, apoyamos también los otros motivos que se añaden a esta huelga, los otros motivos que ha bajado el nivel adquisitivo de la gente, nos parece fundamental, que tiene que ver, para nosotros tiene que ver con esto.
se está pidiendo la reducción de la jornada laboral, es muy importante, se pide dentro de esta huelga un derecho básico como el derecho a la vivienda, pero yo creo que no se puede entender bien esta convocatoria de huelga, desde nuestro punto de vista no se puede entender bien esta convocatoria de huelga si no entendemos que primero estamos haciendo un pulso para hacer que haya responsabilidades, que no pase esta cosa tan rara como 200 muertos después de una catástrofe, que la catástrofe también tiene sus causas, y nadie esté pagando nada. ¿Sabes? Bueno, la consellera de Emergencias, consellera de Emergencias y el ex secretario de Emergencias están imputados, están investigados. Están investigados y bueno, desde nuestro punto de vista creo que hay algo de sentido común en la gente cuando se dice, bueno, ¿sabes? Creemos que sí que hay que dirigir el ataque a Amazonia, quien estaba en ese momento, pero también sabemos, el sentido común de la gente es, seguramente si estuviera otro gobierno en el gobierno autonómico, posiblemente pasaría lo mismo, y eso es un problema. O sea, que vale. es lo que decía con la anomalía, vale. Que no es tanta anomalía democrática. Pues, bueno, hemos escuchado al representante de los docentes, de la Asamblea de Docentes, que apoya la convocatoria de huelga de los sindicatos. ¿Qué dicen los padres y madres a esta huelga? Porque les sorprende que esta huelga educativa se haya transformado o esté pidiendo la cabeza de Mazón por la Dana. Nosotros entendemos y, por supuesto, respetamos al 100% que cada uno tiene sus derechos para poder hacer su huelga o manifestarse como corresponde, como quieran y corresponda en sus criterios de organizaciones. En el sector nuestro hemos de decir que nos han llegado muchísimas quejas de familias de los centros educativos diciéndonos que no a la política en los centros educativos. Nosotros como representantes, por supuesto, es lo que vamos a trasladar. Nosotros estamos de acuerdo en luchar por y para la mejora en la educación, por y para la mejora en los derechos que tienen que tener no solamente los docentes, porque se nos olvida siempre una parte fundamental que para nosotros, como padres, está en medio de todos y es personal también de los centros educativos, como es la inspección educativa, que es la más dañada, la más perjudicada y la que luego al final nunca se le escucha. Ante los centros educativos que tienen que, por supuesto, ser centros educativos dignos, ante la mejora de todas las materias educativas, por supuesto, ahí están los padres. Pero ya cuando hablamos de Mazón dimisión, me da igual Mazón dimisión que Pedro Sánchez dimisión. Eso no pertenece ni corresponde a los centros educativos. Eso a nivel social, yo lo veo maravillosamente, que cada uno salga, haga la huelga, la manifestación correspondiente que considere. Y a lo mejor, pues, el padre que piensa o que pensemos que realmente tiene que dimitir algún político, yo no voy a entrar en colores, porque al final cada uno de ellos tenga su parte de responsabilidad, por lo tanto no vamos ni a defender ni a apoyar a ninguno de ellos, porque ellos tampoco nos apoyan a nosotros en nuestras reivindicaciones, como llevamos años reivindicando ciertas cosas de la mejora educativa y no se han conseguido, por lo tanto la política no, y la defensa de los derechos de la educación y de todo lo que corresponde a la educación, ahí estamos los padres. Jonathan, es un argumento que lo habréis escuchado, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ¿Cómo lo rebatís? Pues bueno, para empezar, quería aclarar un poco que el tema es una huelga general de todos los sectores y la educación es uno de estos sectores que incluye la huelga general. Por eso pues se hace huelga general, pero también específica de educación. O sea, no es que sean dos huelgas diferenciadas, sino que es una que específicamente o toma una forma concreta de la huelga general, ¿vale? Con unos puntos en concreto. Claro, lo que dice la compañera, pues me parece legítimo. Yo sí que pienso que, a ver, en tanto que vivimos en un mundo donde las decisiones de los políticos afectan directamente a las condiciones de los trabajadores y de los derechos de la educación y de todo el sector público, sí que creo que es pues una consecuencia directa de todos los malos servicios que hay en la sociedad en general. Por lo tanto, creo que no se puede desvincular una cosa de la otra. O sea, creo que el hecho de exigir mejoras también, de una forma implícita, exige responsabilidades políticas. Y más en un tema, como ha comentado Sergio, el compañero docente, en algo tan pues evidente o visceral como ha sido el tema de la Dana, con toda la catástrofe que ha sido.
Lo que comentas, pues sí, me parece una crítica muy legítima y yo creo que esto se debe más pues a que tal vez haga falta preparar una convocatoria de huelga más escuchando, atendiendo a profesorado, a familias, etcétera, ¿vale? Creo que eso sí que pues es una crítica que yo creo que se tendría que haber hablado antes de convocar esta huelga y yo creo que eso lo asumo perfectamente y creo que sí que es algo de lo que pues, podemos tomar nota y mejorar de cara a otras convocatorias para que no sea todo tan precipitado, ¿vale? Porque a lo mejor si la opinión general de la comunidad educativa en cuanto a familias es esta posición, pues a lo mejor la convocatoria se tendría que moldear de tal forma que no sé, o sea, creo que como mínimo cabría un debate. Pero, Jonathan, ¿estás reconociendo que hay precipitación a la hora de haber convocado estas dos huelgas? A ver, bueno, es una, ¿Cómo se ha hecho esto? Es una. Claro, porque sois los mismos sindicatos, ¿no? Los que convocáis la huelga educativa y la huelga general. Sí, es que es la misma huelga. O sea, lo que pasa es que sí, es la misma huelga, pero en el sector educativo toma, pues como es el sector concreto, toma unas características más concretas. A ver, esto ya es una opinión personal, pues puede ser que sí, puede ser que tengamos que hacer algo de autocrítica y tratar de mejorar las formas de convocar. También creo que ha sido un momento en el que estamos llegando a unos límites que pues, hemos visto o se ha visto la urgencia de convocarla y creo que también pues, los motivos o sea, sobran muchísimos motivos. Ahí tiene la compañera el cartel con todos los puntos que se reivindica. Vamos, punto por punto, venga. Sí. Nos hemos quedado en un cara a cara, porque Sergio Avilés, el compañero, ha tenido que marcharse ya para dar su clase de filosofía. Vamos a intentar, con un poco de filosofía, moderar este cara a cara. Vamos con el primer punto. Jonathan, solamente para constatarlo, ¿queréis derogar la Ley de Libertad Educativa del Partido Popular? Hombre, sí, sería lo suyo. Vale. Sí. Sonia, ¿es necesario derogar esa ley? ¿Es tan lesiva como piensan los sindicatos convocantes? Lo que era necesario era derogar la Ley 4 del 18, que adoctrinaba, imponía y exigía algo que no debería y que no cuidaba del alumnado que tiene que cuidar. Esta ley sí que es una ley que hemos solicitado a las familias y hemos reivindicado durante todo el tiempo, que es una ley que sí que ha recogido lo que las familias pedíamos, cosa que la anterior no, y es una ley que sí que da derechos y títulos, porque al final está motivando, igual que con la imposición, al final a lo que se llegó realmente es a desmotivar al alumnado e incluso algunos alumnos decían, es que lo odio porque es que ya no entiendo nada en las materias. Pues sin embargo ahora les estamos intentando reconducir en los centros educativos a chico, estúdialo, no te hagas exento, porque vas a tener la posibilidad de que cuando acabes tu etapa educativa y con cierta nota, un 7, tengas tu titulación. Yo he de decir que mi propia hija se ha beneficiado de esta ley de libertad educativa y a día de hoy, como en su día sacaba sobresalientes, nunca la hice exenta porque no odiamos el valenciano, lo que no queremos es la imposición. Mi hija jamás fue exenta. Y gracias a esta ley de libertad educativa, simplemente con mandar un correo electrónico le mandaron su título del Valencia porque justamente tenía notas de sobresaliente. Por lo tanto, es algo que sí que está motivando y que muchos padres han dejado de hacer exentos a sus hijos. Pues fíjate, Sonia, el STPB creo que recurristeis esas certificaciones del C1. Vosotros estáis totalmente en contra de que se mandasen las certificaciones del C1. Sí, porque a ver, se considera que pues tener un sobresaliente en tal curso ¿en qué curso era? Mi hija fue hasta la PAU directamente con Valencia. Vale, pues y era de tener un 7. Sí. Y venía de Salamanca. No hace falta un sobresaliente, con un 7 ya se consigue el C1. Claro, pues que esté habilitando en bachillerato con un 7 puestos públicos en los que se supone que tienes que atender a personas que a lo mejor tienen que ser atendidas o desean ser atendidas en valenciano, ostras, pues creo que es insuficiente, creo que se debería cuidar más la lengua en ese sentido,
se tendría y también, o sea, entiendo tu punto porque me has dicho que venías de Torrevieja. Sí, pero yo soy de Salamanca, ¿eh? Vale, vale. Y mi hija venía de Salamanca. Era Vale, la no, única pero- en clase que pero no me era de refiero esta que- zona y era justamente la que se Claro, pero- implicó en el Valencia. O sea, Pero entiendo tu punto porque, ostras, también en Salamanca es verdad que hay una realidad en cuanto a sentir social el idioma, pues que está muy desvinculado, a lo mejor es bastante más diferente de lo que hay en otros puestos de la comunidad. Entonces, que se aplique una ley educativa, de libertad educativa, para todo el conjunto de la población valenciana a nivel autonómico, con los mismos criterios, sin tener en cuenta, pues tal vez el sentir de las personas hacia el idioma, crea es muy artificioso y genera los problemas, ¿vale? Lo comento porque sí que es cierto que yo a los centros en los que he ido y he preguntado por el tema de la libertad educativa, en los centros están en contra. Y las familias ¿Por de qué? esos centros... Pues mira, por ejemplo... ¿Qué es lo que más perjudica a esa nueva ley? El tema, pues mira, sin ir más lejos, la consulta del valenciano que se ha hecho hace poco es una consulta que ha trastocado de un día, o sea, de un año para otro los cursos donde se ha dejado de tener en cuanto a la reorganización, reagrupamiento de alumnado, algunas características como la heterogeneidad, como la paridad, etcétera, ¿vale? Y se ha focalizado en el tema del valenciano. Y esto es desatender cuestiones principales y de educación por priorizar de alguna forma y de forma forzada pues el tema del idioma. Creo que es un tema muy complejo. Creo que, pues una vez volvemos a lo mismo, tendríamos que hacer un análisis de cuál es la situación, el sentir de cada familia o de cada localidad en cuanto al valenciano, y yo sí que estoy de acuerdo en que hay que favorecer la inclusión del valenciano como defensa de una lengua porque es minoritaria, que eso no quiere decir imponer, ¿vale? Y creo que sí que en vez de aplicar una ley así a rajatabla como pum, pues mira, aquí tienes el valenciano y te lo comes, pues sí que tendría que ser algo más que nazca desde el propio pueblo, ¿no? Como, ostras, pues hacer descubrir lo bonito que es que se forme parte de una cultura determinada, hablar un idioma pues que es característico de una tierra determinada, etc. Entonces también pues entiendo parte de la reflexión que haces, pero no estoy de acuerdo con que... o sea, entiendo también la sensación de que se impone el valenciano, pero me cuesta creer que se imponga una lengua minoritaria cuando está muriendo, de hecho, ¿vale? Entonces ahí sí que tengo mi contrapunto. Pero es que Bueno, la consulta del valenciano dice que no ha funcionado bien y que determinados centros lo han criticado. ¿Vosotros qué datos tenéis de la consulta del valenciano? Para nosotros sí que es verdad que hubo un problema el primer día, justamente que se aperturaba, ¿no?, ese proceso de justamente elegir la lengua. Es verdad que saturamos, es algo que dice también mucho de que sí que es cierto que la gente estaba deseando, ya sea para elegir una lengua o la otra, pero estábamos todos deseando entrar a esa consulta. Entramos tantos a la vez que se bloqueó y no funcionó el sistema, pero durante 20 minutos, porque además yo fui una de las primeras que entré, que no pude acceder, pero a los 20 minutos sí que pude acceder y pude elegir la lengua base para mi hijo. En este sentido sí que he de decir que la gran mayoría de las familias han podido perfectamente llevar a cabo esa consulta y además agradecidos de que por fin se pudiera elegir esa lengua en la que estudien sus hijos. Han habido problemas puntuales que se han derivado, por lo menos de nuestra parte, lo que nos ha llegado, lo hemos derivado a la Consellería de Educación, por supuesto pidiendo responsabilidad y reparación de lo que se pudiera, ¿no?, volver a reparar. En este caso también hemos de decir que no solamente en ese sistema de votación, sino que ahora en el periodo de admisión, que también se elige esa lengua base, hemos de decir que las familias están encantadas, que nos han llamado y nos han dicho, por fin podemos marcar en esta petición de centro, no solamente el centro, incluso se podía elegir el mismo centro, tanto en una lengua como en la otra, darle prioridad a la que tú quisieras. Por lo tanto, esto es libertad. Y lo de que se trastoca a un centro educativo a la hora de cambiar de lengua, pasó exactamente lo mismo cuando se impuso la Ley 4 del 18, también se trastocó todo. Nos hicieron cambiar libros, nos hicieron a zonas, que esto es lo aberrante, ¿no?, que nosotros veíamos en una zona castellana, y te hablo, por ejemplo, de donde yo vivo, Torrevieja. Hay centros educativos que el 99% de alumnado, el 99%, te hablo directamente, de alumnado es extranjero.
Entonces era un auténtico disparate. Si el niño ya no te entiende ni tu propia lengua, que es la de todos, el español, le estábamos introduciendo, añadido a eso, el valenciano, y los niños estaban más perdidos que un chotis. Y eso es lo que no podemos hacer, no podemos perjudicar por intentar obligar. No, señores, como bien has dicho, y ahí te aplaudo, hay que hacer que queramos a esa lengua, que muchos la queremos, no vamos en contra, al revés. Y valoramos, ¿no?, esta riqueza que tenemos en la Comunidad Valenciana. Fíjate que yo, siendo de zona castellana pura como es Salamanca... ¿Elegiste el valenciano para tu hijo? Los dos. Y puedo decirte que mi hija, bueno, tenía unas posibilidades brutales de estudiar y con unas notazas. Pero he de decir que tengo también la otra parte. Mi hijo es de necesidades educativas y a mi hijo le cuesta una barbaridad. Pero mi hijo jamás, en toda su etapa educativa, y está ya en primero de la ESO, jamás lo he hecho exento. Porque de una manera u otra tú vives aquí, tienes ese derecho a poder aprender esa lengua. Y sabes lo que es el bilingüismo. Y es bilingüismo. bonito y para mí es maravilloso. Jonathan, contra ese argumento poco se puede rebatir, pero hay más reivindicaciones. La ley, entonces, vamos a ver, la ley, ¿dejamos la ley de libertad educativa? Solo por apuntar una Sí, cosa, pues, sí. que sí, estoy de acuerdo, la ley que dices de anterior y tal, pues yo tampoco la defendí en su momento y no sé cuál era la relación con el sindicato, porque en ese momento no era ni docente, o sea, llevo poco en el mundo. Pero sí que, y sí, estoy de acuerdo contigo que todo lo que sea aplicar sin tener en cuenta las características concretas de los centros y tal, pues es un problema, ¿vale? En cuanto, también no estoy de acuerdo con que esto sea libertad educativa como tal, porque incluso hay muchas familias que están votando un idioma que no va a poder estudiar, ¿vale? O sea, también lo que se... Y ya te digo, la sensación desde los centros es que ha sido un desajuste increíble, porque ha sido presión de organización, desbarajuste administrativo, y todo esto son cosas que hace que la gente no se pueda dedicar a cuestiones pedagógicas, que es para lo que está en un centro, ¿no? Entonces, por ese sentido ha habido ese problema, y después eso, hay familias que han elegido un idioma y después, como no coincide con los grupos que se va a establecer en ese centro, no va a poder estudiar en el idioma que ha elegido. O sea, que esto también hay que tenerlo en cuenta, porque... Eso se está estudiando para darle la posibilidad a todos, y es cierto que hay una mínimo porcentaje, y que incluso a día de hoy se sigue estudiando el cómo adaptarlo para que nadie se quede en una lengua que no ha elegido. O sea, que en eso sí que garantizamos que no es como la anterior ley, que exigía sí o sí lo que ellos decían. Aquí no, aquí elegimos. Vale. Y si no, yo por ejemplo como madre, si elijo una lengua base que al final mi hijo, por una cosa o por otra, no la va a dar, te puedo garantizar que como madre me llevo a mi hijo a otro centro que de verdad tenga esa posibilidad que ahora sí me dan y antes no me la daban. Pero ya tienes que cambiar a tu hijo de centro... Si yo quiero, no, estoy diciendo si yo considero claro. Eso... Si yo considero, yo no estoy diciendo que ningún padre, al revés, claro. Lo que hago y siempre haré es, seguir defendiendo a cada padre que haya elegido una lengua y que la quiera, y sigo a día de hoy luchando por ello. Pero ¿se conocen ya los porcentajes de alumnado que no puede cursar con la lengua base escogida? Es que hay variación, porque a la hora del proceso que estamos llevando a cabo de admisión, dependiendo también la elección que salga de esa admisión, también se va a adaptar nuevamente al centro educativo. Por lo tanto, a eso me refiero, que todavía, a día de hoy, yo deseo que realmente se cumpla, y si no se cumple, pues seguiremos luchando hasta que se cumpla. Pues Jonathan, ponnos otra reivindicación. ¿Qué más argumenta o avala esta huelga? Pues claro, yo hablo ya en lo concreto, o sea, en la parte más específica de educación. Pues una de las reivindicaciones que se hacen es la reducción de ratios. Eso es fundamental para el buen funcionamiento de la educación. La reducción de carga burocrática que se tiene en los centros. También, pues, en cuanto a condiciones económicas, se valora que se ha perdido un 21% de poder adquisitivo respecto a hace 10 años, con el desajuste del IPC y eso, porque ha subido más el IPC que los salarios. Y de hecho se estima que se han perdido entre 50.000 y 70.000 euros en 10 años. Y bueno, también se reivindica la jubilación a los 60. Pues son cosas que es que tendrían que ir, pues mejoras, digamos, progresivas, que vayan de mano con el desarrollo de un sistema público y de calidad,
pero no se están dando desde hace muchos años y tenemos que decir basta para movilizarnos. Madre mía, es un amplio abanico de reivindicaciones, todas las condiciones laborales, las mejoras de condiciones laborales, la reducción de la ratio y encima las dimisiones del consejero de Educación y el presidente del Consejo. Vamos, venga, pues vamos con la reducción de la ratio, ahí estaréis de acuerdo. ¿Hay centros masificados? Por supuesto, en zonas donde se deben de construir más centros educativos, por supuesto, y siempre ¿Elche vamos cómo a seguir está? reivindicando. ¿Elche cómo está? Pues también con ratios elevadas y sobre todo en secundaria. Al final, secundaria es donde más deberíamos de mimar, ¿no?, a ese alumnado, porque es el que se está preparando ya para su futuro y es la sociedad que va a salir, ¿no?, de esos centros educativos. Nuestro futuro son ellos. Hay que mimarlos, hay que bajar las ratios, sí, pero cuidado. Había que bajar las ratios también cuando gobernaban otros, que a nosotros al final es lo que nos chirría. O sea, vamos a ver, ha habido un gobierno 8 años y las pancartas estaban guardadas. Las únicas reivindicaciones que han salido son las nuestras, las de las familias de Covapa, que no hablo de otras organizaciones. Entonces sí que nos afecta y nos duele de por qué ahora y no antes, porque hay que sacarle el polvo a las pancartas siempre, gobierne quien gobierne. ¿Cuántas huelgas convocasteis en los 8 años del gobierno del Botánic? Yo ninguna, porque no estaba en el sindicato. Pues no sé, no lo recuerdo, me pilla, pues tal vez no lo sé. Sí que no tengo los datos. Sí que estoy de acuerdo, a ver, o sea, hay que ser honestos, ¿vale? Cuando está gobernando la izquierda, se tiende a una desmovilización en general, de movimientos sociales, de sindicatos, etc. Creo que efectivamente que eso es un error. Creo que no se tendría que bajar los brazos nunca y siempre estar dando callo y dando la batalla, ¿vale? Eso no quiere decir que esta huelga sea deslegítima. Lo que quiere decir es que entonces también se tendrían que haber hecho más huelgas, tal vez, ¿vale? Y sí, o sea, creo que volvemos un poco a lo mismo. De estas conclusiones, pues tal vez sean bastante generalizadas en cuanto a trabajadores, sociedad en su conjunto, y creo que también se tiene que atender a esas demandas y apretar un poco también cuando se está gobernando desde la izquierda, porque siguen habiendo problemas estructurales y sigue habiendo problemas en el día a día en las condiciones laborales. Yo sí que, si me lo permitís, ayer sí que me estuve intentando sacar datos, ¿no?, de todas estas huelgas o manifestaciones que queramos. Y fíjate que puede haberme equivocado porque he tenido que estar buscando, pues como he podido, ¿no?, corriendo ya la carrera para hoy. En 2015 una, pero huelga general contra el PP nacional, no contra la Comunidad Valenciana. En el 2016 una contra el PP nacional, no contra la Comunidad Valenciana. En el 17 una contra el Botánic por los educadores de educación especial y profesorado de escuelas infantiles y demás había. Pero claro, en 2017 esas que os digo. En el 18 una contra el Botánic, el STEP, vuestra. Pero Primavera Caliente se le llamó además, y el STEP insta a la Consellería a firmar un pacto que realmente garantice la continuidad del trabajo del profesorado. Pero se desconvocó al final. Y así os puedo decir hasta que llega nuevamente el PP a gobernar a la Comunidad Valenciana. Esto es lo que a nosotros nos duele. Yo también soy titular en el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana y estamos todos representados, incluido tu sindicato, por supuesto. Y esto es lo que a mí me duele. Yo no quiero que se hagan huelgas ahora, yo quiero que se hagan huelgas siempre. Yo quiero que saquemos todos juntos la pancarta siempre, porque entonces sí, ahí sí que podemos hablar de unión por los mismos derechos que todos nos merecemos. Pero cuando solamente se posiciona y se hacen huelgas y manifestaciones, depende del gobierno que esté, esto es lo que al final se politiza y a las familias nos causa un rechazo, porque ¿por qué tú ahora quieres mi apoyo si tú no me lo has estado dando durante 8 años atrás, que teníamos los mismos problemas? Y es cierto que ha habido una dana ahora en Valencia, que, vamos, yo, mis respetos totales, y desde nuestra organización hemos colaborado y seguimos colaborando para esta reconstrucción y peleándonos con la Consellería para que se agilice cuanto antes, pero a día de hoy solo quedan 8 centros que realmente se están acabando de poner las aulas prefabricadas y que se van a sacar a construcción para el mismo año. Por lo tanto, sí que se ha trabajado, pero sin embargo, en Alicante fue lo contrario. La dana en Alicante fue en el 2019. ¿Sabes quién estaba en la calle buscándose la vida y ayudando a las familias? Esta organización. El señor Chimo Puig y su gobierno jamás
han reparado ni una sola persiana de los centros educativos que sí que salieron perjudicados por la Dana. Por eso me duele, porque aquí hay que luchar siempre, no vernos solamente posicionados a un lado. Luego, por otro lado, las ratios a día de hoy están más bajas que anteriormente y con más aulas. Entonces sí hay que seguir peleándonos porque bajen las ratios, porque es necesario. Y yo como madre, imagínate, cuanto menos alumnado mejor podréis atender a nuestros hijos, que es el egoísmo propio, ¿no?, de una madre. Por supuestísimo que sí. Vuestros salarios y vuestros derechos, soy la primera que, vamos, lo que sea necesario, porque cuanto mejor estéis vosotros, mejor atenderéis a nuestros hijos. Pero cuidado, ¿por qué no se presionó anteriormente a que eso? Porque estos sí que nos han subido algo. Los anteriores no. Entonces, ¿por qué ahora sí y antes no? ¿Por qué ahora decimos lo de la huelga del 31? Que, por cierto, se ha convocado una reunión para el lunes. Eso es lo que íbamos, porque no hay mucho tiempo. Jonathan, simplemente, ¿estáis mejor ahora que antes los docentes? No, la sensación no es esa. No. La sensación no es esa. Claro, a ver, no te quito parte de la razón que ya te he comentado, que estoy de acuerdo. También es cierto que cuando gobierna la derecha, pues el proceso de privatización en general pues se acentúa más, ¿vale? Y sí que lo lleva, pues es algo que lleva intrínseco en sus políticas. Entonces eso hace que la gente se caliente más y se calde más y que también se movilice más. Por otra parte, también lo que hace la izquierda muchas veces es pues tal vez conceder algunas migajas sociales pues totalmente insuficientes, pero esto también hace un efecto, a mi parecer ficticio, de que la cosa pues va mejorando y por eso se canaliza la movilización en vías institucionales, que creo que, ya te digo que es un error, creo que tenemos que estar constantemente movilizándonos y todo. Y, sí. No, y ahora preguntamos, porque habéis convocado esa huelga general el 29 de mayo, pero no sé si tú también estás dentro de los sindicatos que ha convocado la huelga de profesores de tribunales de oposiciones. Sí, esto es algo que convoca CSO intersindical también. Entonces estás. Sí. ¿Puedes justificar esa huelga? Porque esa huelga va a hacer daño a 18.000 opositores que mañana tienen que desarrollar su examen teórico. Claro. Y el sábado que viene, si convocáis la huelga de opositores, los dejáis en el examen práctico. Bueno, a ver, verlas venir. No es tan así, quiero decir. Siempre pues hay un servicio mínimos también en cuanto a tribunales, entonces se considera que no va a haber un perjuicio muy grande para las personas opositoras, ¿vale? Sí que es verdad que, ostras, es un tema complicado porque está un poco pues en juego el proceso selectivo de opositores, con todo lo que se juegan, con todo lo que han estado estudiando, las pelas invertidas en academias, bla, 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 bla. Pero por otro lado también está el ninguneo y la falta de vergüenza que está teniendo Consellería al no pagar tribunales. ¿No está pagando las gratificaciones a los profesores? No, porque se entiende que forma parte de su función docente. Y un sábado gratis. Sí, o sea, sí, y esto es sobre todo también, correcto, sí, de cara a julio. O sea, en julio, como es horario, aunque sea no lectivo, sigue siendo laboral, pues se ha decidido no pagar a esos tribunales porque se supone que es su función, ¿vale? Pero esto, claro, o sea, también a los centros en los que voy me dicen que es que ahí está la trampa, porque una persona que no está en su centro ese día y que tiene que estar en otro sitio, es trabajo que se está dejando pendiente para otros días y no es la misma carga laboral la que tiene que estar en un proceso selectivo de tal calibre, con la presión también que supone estar valorando el futuro de las personas. Eso no es la misma carga laboral que estar pues en el centro haciendo trabajo del día a día. Entonces eso también pues se tendría que valorar. Bueno, entonces, ¿qué vais a hacer vosotros? Esto se puede desconvocar en el último momento por los 18.000 opositores. ¿Vais a pedir a la Consellería que pague esas gratificaciones
a Bueno, los yo lo tribunales? primero que quiero decir es que a mí me parece muy bien y cada uno tiene sus derechos para poder hacer huelga, pero las familias cuando reivindicamos algo, las reivindicamos fuera del horario lectivo para no perjudicar a ningún sector. En este sentido está muy bien toda la reivindicación de todo el mundo, pero al final las huelgas a lo que hacen daño siempre acaban perjudicando a nuestros hijos, porque se restan horas de materias, porque no se recuperan y que al final somos los perjudicados en este aspecto. A mí me gustaría más que, pues a lo mejor, por supuestísimo, venga todo el mundo a la calle, pero en un horario sin perjuicio de esto. Y luego, por otro lado, yo no tengo la misma información que tú nos trasladas de los tribunales. Primeramente, si están en su puesto laboral y al final tienen que ir al tribunal, aquí han aclarado la Consellería que lo que se va a hacer es cubrirle en el centro educativo y que esta persona vaya directamente al tribunal cobrando lo que tiene que cobrar. Y estamos hablando de hospedaje, 37,40 por día, otros gastos, 8,34 por día, indemnización por kilometraje a 0,19, motocicletas a 0,078, asistencias a tribunales del presidente y secretario 90 euros día, vocales 78,50. Y bueno, luego ya aquí tienes los eso está totales aprobado, brutos. hay Esto gratificación. es lo que hay. ¿Y eso de cuándo es? Pues esto yo lo he solicitado toda la información a la Consellería y además esto es público, o sea, y está publicado. Y muy claramente dice en el punto 5, la Dirección General de Función Pública no retribuye las sesiones realizadas durante el horario de trabajo, pero yo creo que esto es normal. Si yo no estoy en mi puesto de trabajo porque lo estoy realizando en otro sitio y me están pagando por lo otro, vamos a ver, al final estamos cobrando doble. Veo bien una gratificación o el gasto de gasoil o del desplazamiento, por supuestísimo, y tenéis que luchar por ello, claro que sí. Y si en vez de a 0,19 lo pagan a 0,26, mejor, y yo lo apoyaré, por supuestísimo. Ahora, los tribunales no trabajan los fines de semana, a excepción de 2 sábados donde se realizan las 2 partes de la prueba de la primera prueba. O sea, yo entiendo que peleéis, por supuestísimo, pero con los datos reales, porque yo oía lo mismo que tú has dicho y luego me llevo el palo, no sé si a mí me mienten cuando es un documento público y que aparte considero que muy acertado que la Consellería ya ha tenido a bien por fin de decir el lunes nos reunimos para intentar parar esto, porque ni es bueno para vosotros ni es bueno para nadie al final, y a mí creo que la reivindicación y los derechos los tenemos que tener, pero sin perjuicio a otros, y aquí nos estamos perjudicando todos. Si esos profesores, o sea, esa prueba para ser docente no puede llevarse a cabo, al final los perjudicados son nuestros hijos, que esos docentes no van a llegar a los centros educativos. Por lo tanto, yo sí que os pido también que todos reflexionemos e intentemos llegar a acuerdos, por supuesto sin perjuicio, pero siempre pues cediendo en alguna pequeña cosa que se pueda ceder, pero en beneficio de todos, no al final siempre en el perjuicio de los mismos. Jonathan, el lunes tenéis esa reunión con los representantes de la Consellería de Educación y los convocantes de esa huelga de tribunales. Bueno, tenemos que poner el punto final, no hay tiempo para más, simplemente nos hemos quedado con Jonathan García del STPB, sindicato convocante de la huelga general del 29 de mayo, y de Sonia Terrero, que es la presidenta de la Confederación Valenciana de las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de la Comunidad Valenciana. Nosotros ponemos el punto final, pero el próximo viernes volveremos con otro tema de actualidad aquí, en esta tertulia del día a día.